Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos de la iglesia en Versalles, Medellín. Les saludamos en esta mañana, deseando que el Señor los esté guardando, que el Señor los esté bendiciendo en esta preciosa mañana. Y estamos en este lugar para adorar al Señor, para exaltar su nombre que es sobre todo nombre. Les saludamos a cada uno, a los niños, a los jóvenes, a todos los adultos que se pueden conectar en esta mañana para exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Les saludamos en esta mañana a todos los que se han de conectar, a todos los amigos también de otros lugares que se pueden conectar y poder estar todos juntos en un mismo sentir, adorando a este Dios tan maravilloso, a este Dios tan poderoso, a este Dios tan grande. Es un placer saludarles en esta mañana. Qué bueno es el Señor. Estamos estrenando misericordia. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a leer este pasaje que nos trae un mensaje para cada uno de nosotros. Este mensaje es para la iglesia en Éfeso, pero también este mensaje es para la iglesia en Versalles. Qué bueno es el Señor, que cada día tiene una palabra de aliento, que cada día tiene algo nuevo para nosotros. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Gloria al Señor. Yo creo que hay que volver a ese primer amor, de buscar a nuestro Dios. Y vamos a orar en esta mañana para que el Señor sea bendiciendo este servicio, que el Señor sea obrando en cada uno de los que están conectados, de los que están allí escuchando, de los que están viéndonos por medio de esta red social. Que el Señor sea bendiciéndonos a nosotros aquí en este lugar y bendiciéndolos a ustedes allá en cada uno de sus hogares. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu santa y bendita presencia. Grande y maravilloso eres tú, te exaltamos, veneramos tu nombre que es sobre todo nombre. No hay otro Dios como mi Dios. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Bendícenos con tu presencia, bendice a tu iglesia en cada hogar. Que tu mano poderosa repose en cada hogar. Oh bendito Dios, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar. Oh bendice, Señor Jesús, obra en cada hogar, en cada hermano, en cada hermano, en cada hermana, en cada niño en esta mañana, en cada amigo y amiga que nos escuchan. En tu nombre santo te lo pedimos, bendícenos, Señor Jesús. Aleluya, amén. Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te adoro, mi Señor, porque eres
Cuando le levanta
confía, camina contigo de noche. Levanta tus manos, tu gloria prepara, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Se necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor. Es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando desciendes tus manos, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza destruyará. Al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba al Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a prepararnos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Y el hermano Adrián con nosotros, y que Dios nos siga bendiciendo. Amén, amén. El Señor Jesús le bendiga, mis amados hermanos. Qué gran bendición poder estar aquí con ustedes en la presencia de nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Un saludo fraternal para toda esta preciosa iglesia de Versalles. Hemos acondicionado este lugar para dedicarles este letrero que hemos preparado con mucho cariño, con mucho amor. Y PUC Versalles, estamos contigo. Ustedes están en nuestro corazón. Queremos decirles que los amamos con todo el corazón en el amor de Cristo Jesús, que estamos orando por todos ustedes y agradecemos también sus oraciones siempre a favor nuestro. Gracias
por la fidelidad de ustedes, la generosidad de ustedes, por hacernos saber que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que ustedes también están con nosotros. A toda la preciosa iglesia del Señor en Versalles, igualmente en Medellín, en Antioquia, en todo Colombia, diferentes partes del mundo donde alcanzan a conectarse con nosotros. Queremos compartir este día con ustedes la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 11. Abran por favor sus Biblias, si tiene manera de tomar nota, tener su libreta de apuntes a mano. Qué bueno que lo haga, porque hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que seguramente nos va a edificar y también nos va a alertar del pronto regreso de Cristo por su iglesia. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso 11, dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener unas palabras de oración delante de nuestro Dios, que Él este día toque nuestro corazón, hable a nuestra vida como Él sabe hacerlo, que seamos edificados por la palabra del Señor y que los amigos que el Señor quiere salvar en este tiempo final se entreguen pronto a Cristo el Señor. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, tú eres el Rey del universo, el Salvador de nuestras almas. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de alimentarnos con tu palabra, de alimentar a tu pueblo, de anunciar el mensaje de tu salvación. Edifica tu iglesia, fortalece nuestras vidas, obra con poder en los amigos que quieres salvar en este tiempo final. Guíalos al arrepentimiento pronto, que con diligencia entreguen sus vidas a ti, se conviertan a ti de corazón, se bauticen en tu glorioso nombre Jesús,
para que reciban perdón de pecados por tu nombre y salvación para sus almas. Ayuda a tu siervo en esta hora a compartir este mensaje, a predicar y a enseñar esta palabra de verdad con la gracia, el poder, la sabiduría de tu Espíritu. Que tu nombre sea glorificado ahora. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante a la luz de la palabra de Dios. Y este tema se llama el misterio de la iniquidad. Escuche bien. El misterio de la iniquidad. ¿Qué es un misterio? Un misterio es un secreto reservado, algo que está oculto, escondido, que no es de conocimiento de la gente, que Dios lo ha tenido guardado, pero que el Señor también lo ha revelado a quienes Él ha escogido, a quienes Él se ha manifestado. También un misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño o inexplicable de comprender o de descubrir por lo oculto, por lo escondido que está. En la Biblia encontramos varios misterios. Por lo menos la Biblia menciona 10 misterios. Número 1, el misterio o los misterios del reino de los cielos, que aparecen descritos en Mateo capítulo 13, sobre todo en el tema de las parábolas. Estos misterios son verdades que en la antigua dispensación estuvieron ocultas y no fueron reveladas, pero ahora son revelados por Cristo a sus discípulos por medio de parábolas, y que estos misterios están íntimamente relacionados con Cristo, porque Cristo es el Rey y Él vino a anunciar el reino de Dios. Número 2, el misterio del endurecimiento de Israel durante la edad presente, que está escrito en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Este misterio consiste en que por la desobediencia de Israel, nosotros los gentiles hemos alcanzado misericordia para obediencia al Evangelio, para que por esa misericordia que el Señor ha concedido a nosotros, los israelitas también alcancen misericordia para salvación. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, sean judíos o sean gentiles. Número 3, el misterio de su voluntad, o el misterio de Cristo, o el misterio del Evangelio, que está escrito en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, capítulo 3, verso 1 al 13, Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4, y Efesios capítulo 6, verso 18 al 20. ¿En qué consiste ese misterio? En que los gentiles habían de ser coherederos de un mismo cuerpo, es decir, de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que está compuesto por creyentes de los judíos y creyentes de los gentiles. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en su cuerpo fuimos reconciliados, tanto judíos como gentiles. Así que la iglesia es una nueva creación, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el nuevo templo, el nuevo pueblo, y en Cristo ya desaparece esa individualidad de nacionalidad, de color de piel, de raza, de sexo, porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Número 4, el misterio del Cristo que vive en los suyos, descrito en Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29.
Ese misterio consiste en la relación de comunión que Cristo tiene con su iglesia. Y Pablo dijo, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿En qué consiste ese misterio? En la glorificación de la iglesia. Número 5, el misterio de la iglesia como esposa de Cristo, que estaba escrito en Efesios capítulo 5, verso 25 al 32. Así como hay una íntima relación de comunión, de amistad y compañerismo entre un esposo y una esposa, eso es figura de esa íntima relación y comunión que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa, y pronto serán las bodas del Cordero, que es lo que estamos esperando. Número 6, el misterio del arrebatamiento de la iglesia, que estaba escrito en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 56, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. El arrebatamiento de la iglesia entonces consta de dos aspectos fundamentales. El primero es la resurrección de los muertos en Cristo, y el segundo es la transformación de los santos vivos. Esto sí que es un misterio grande, porque hermanos nuestros que hace centenares de años que murieron, están en el polvo de la tierra. Algunos fueron condenados a la hoguera, otros condenados a morir comidos por las fieras en el circo romano, otros fueron aserrados. De tantas formas que murieron nuestros hermanos, ya no hay ni ceniza ni polvo de ellos, pero es un verdadero misterio cómo el Señor los va a resucitar de donde estén y va a transformar sus cuerpos en cuerpos gloriosos. Como alguien que ha creído en el Señor y está en una cama carcomido por el cáncer en los meros huesos, con una enfermedad terminal, pero con la esperanza en Cristo, de un momento a otro va a ser arrebatado y transformado y tendrá un cuerpo semejante al que tiene Cristo. Aleluya. Número 7, el misterio de la iniquidad, descrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 11, donde hemos leído ahora. Ese misterio consiste en la manifestación del hombre de pecado, o del hijo de perdición, llamado el inicuo o el anticristo, el cual se sentará en el templo de Dios, se hará pasar por Dios, y será el último intento del Satán buscando adoración, pero como siempre saldrá derrotado por Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro vencedor. Número 8, el misterio de las 7 estrellas, descrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20. En ese pasaje se habla de varios 7 repetitivos. Se habla de 7 estrellas, 7 candeleros, 7 iglesias, 7 ángeles, 7 mensajeros de Dios, que son los 7 pastores a las 7 iglesias. Todo este conjunto de 7 es para mostrar la plenitud y la perfección del programa que Cristo tiene con su iglesia. Número 9, el misterio de Babilonia, que está descrito en Apocalipsis 17, 18 y 19. Babilonia tiene su origen en Babel, y el nombre de Babel significa confusión. Es todo un sistema religioso, político, económico, que ha existido durante todas las edades, que ha dominado el mundo entero y que dominará el mundo en los últimos tiempos. Y aunque haya dominado desde un principio, tendrá su final cuando el Cristo de la gloria se manifieste con poder desde el cielo en su segunda venida. Y número 10, el misterio de la piedad, descrito en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16.
Este es el más grande de los misterios. También es conocido como el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese misterio consiste en la manifestación de Dios en carne a este mundo para salvar al pecador. Gloria al Señor. Entonces ahí tenemos a grosso modo mencionados 10 misterios que encontramos en la Biblia. Pero en esta ocasión nos vamos a dedicar a analizar el misterio de la iniquidad. ¿En qué consiste el misterio de la iniquidad? ¿O qué es el misterio de la iniquidad? ¿Es la parodia? ¿Es el remedio? ¿O es la falsa imitación de la obra de Cristo por parte del Satán por medio del anticristo? Encontramos en la Biblia que el Satán es un remedón. Remeda la obra de Dios, pero la remeda a la inversa. La remeda contradiciendo las cosas de Dios. Por eso uno de los tantos nombres del Satán es diablo, que quiere decir adversario, enemigo, oponente. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es aquel que viene y está contra Cristo. Aquel que viene y se opone a Cristo, engañando a la humanidad entera. Y cabe aclarar aquí que la Biblia nos habla del anticristo y también nos habla de los anticristos. Fíjense que está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera manifestado que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque le conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega que el Padre es el mismo Hijo. Esta es la nueva versión purificada que declara la deidad de Cristo de una manera literal, explícita y contundente. Entonces, el apóstol Juan nos está diciendo que han salido muchos anticristos por el mundo. Es decir, han existido muchos anticristos en diversas épocas. Y esos anticristos lo que hacen es negar que Jesús es el Cristo. Gente que niega que el Padre es el mismo Hijo. Esos son anticristos. Gente que está errada en falsas doctrinas. Esos son anticristos. Gente que estando con nosotros, salen de nosotros, forman divisiones, salen con cosas raras. Esos son anticristos. De tal manera que a esto hay que ponerle mucho cuidado. Mucha gente pueden ser anticristos, pero uno solo es el anticristo que gobernará el mundo en el tiempo final por 7 años. El espíritu del anticristo es el espíritu del Satán, que ha estado operando en la humanidad, en los hijos de desobediencia. Y una de las características en especial para identificar el espíritu del anticristo está descrita en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese bien, el espíritu del anticristo ha estado en el mundo. La tarea principal del espíritu del anticristo es negar que Jesús el Cristo ha venido manifestado en carne. Es negar que Jesús el Cristo es el único Dios verdadero y la vida eterna que vino manifestado en carne. Mientras que el Espíritu de Dios siempre da testimonio declarando que Jesús el Cristo sí ha venido al mundo manifestado en carne. Ahora, ¿cómo probar los espíritus para saber si son de Dios? ¿Cómo hago para saber que un espíritu me habla de parte de Dios o está hablando de parte del Satán? Entonces, los espíritus se prueban a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el termómetro, si se puede decir así? Es la palabra de Dios. Si un espíritu es de Dios, todo lo que diga ese espíritu, todo lo que esté anunciando o proclamando va a concordar con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Si un espíritu viene hablando, viene diciendo y contradice lo que está en la palabra de Dios, ese espíritu no es de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, mis hermanos. Leer continuamente la Biblia, escudriñar las escrituras, analizarlas, estudiarlas, meditarlas, obedecerlas, interiorizarlas. Gloria al Señor, para saber cuándo un espíritu es de Dios y cuándo no es de Dios. Entonces, en el misterio de la iniquidad, el Satán hace una parodia de la obra de Cristo. Imita a Cristo, pero a la inversa, contradiciéndolo, oponiéndosele. Es una parodia el misterio de la iniquidad. Es una parodia que desvirtúa la obra de Cristo, que engaña a la gente para que la gente se pierda y se condene juntamente con el Satán, porque él no tiene salvación. Entonces, en la Biblia, el misterio de la iniquidad se contrapone, se presenta contrastado con el misterio de la piedad. Por eso en este análisis que vamos a hacer, vamos a mirar algunos contrastes que hay entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad habla de Cristo. El misterio de la iniquidad habla del anticristo. En el misterio de la piedad, el protagonista es el Espíritu Santo de Cristo. En el misterio de la iniquidad, el protagonista es el espíritu del Satán. Entonces, vamos con el primer contraste. Número 1. En el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne por obra de su Espíritu Santo, como está declarado en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese que el propósito fundamental del misterio de la piedad es la redención del ser humano.
Es la salvación de los pecadores que arrepentidos vienen a los pies de Cristo ante el anuncio del poderoso evangelio. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 1, verso 30 al 35 y el verso 37 describe esto del misterio de la piedad. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! Entonces mire ahí, el protagonista en el misterio de la piedad es el Espíritu Santo de Cristo, que cubre a María, para que en el vientre de María entonces sea concebido Cristo como hombre, sea gestado Cristo como hombre, tomando forma humana, tomando cuerpo humano, para poder hacer la obra de la redención. En Mateo capítulo 1, verso 18 al 20, también se describe el misterio de la piedad. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando esposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Entonces el misterio de la piedad muestra que Cristo es engendrado por el Espíritu Santo, no por ningún otro espíritu, ni por ningún hombre terrenal descendiente de Adán, sino que Cristo es engendrado por su Espíritu Santo. Ahora, en el misterio de la iniquidad, entonces encontramos que la manifestación del anticristo es por obra del espíritu del Satán. Esto es lo que hemos leído en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 10, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aleluya. Qué triste esto, qué triste esto. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, Cristo vino de manera sobrenatural a este mundo. Esto es, engendrado por su Espíritu Santo. El anticristo vendrá por obra del espíritu del Satán. Es decir, que el que opera en el misterio de la iniquidad es el espíritu del Satán. En el misterio de la piedad, el que opera es el Espíritu Santo. En el misterio de la iniquidad, el que opera es el espíritu del Satán. En el misterio de la iniquidad,
es un remedio, es una falsa imitación de la manifestación de Dios en carne. Fíjese, el Satán le va a hacer creer al mundo que se manifiesta en carne. Pero eso es una falsedad, es un engaño, es una mentira. Y entonces aquí nosotros tenemos que tener algo bien claro, y es que hay algo que está deteniendo que se manifieste ese hombre de pecado. Hay algo que se está oponiendo a que sea consumado el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Y ese algo es el Espíritu Santo de Cristo que está en la iglesia, en el pueblo redimido. Pero cuando el Espíritu Santo de Cristo arrebate la iglesia, entonces lo que lo detiene al anticristo ya será quitado de en medio y tendrá vía libre para manifestarse y engañar al mundo entero para que se pierda. Con esto quiero decirles, mis hermanos, que antes que se consuma el misterio de la iniquidad, antes de que se manifieste ese misterio de la iniquidad y venga el hombre de pecado, primero Cristo nos lleva con Él, nos arrebata con Él. Gloria al Señor. El propósito del misterio de la iniquidad es la perdición del ser humano. Es la condenación de todos aquellos que no creyeron en el Evangelio de Cristo, que no creyeron en el misterio de la piedad. Porque solo hay dos alternativas: o usted cree en el misterio de la piedad, o usted cree en el misterio de la iniquidad. O usted cree en Cristo, o usted cree en el Satán. O usted se salva, o usted se condena. O usted está lleno de Cristo, o usted está lleno del diablo. Pero no hay más alternativa. Es así. Ahora, el segundo contraste que presenta la Biblia es este. En el misterio de la piedad, Cristo tiene muchos títulos que revelan su santidad y su deidad. Como lo hemos leído ahí en Lucas capítulo 1, verso 32 al 35. También lo encontramos en Apocalipsis 19, verso 13 y verso 16. Fíjese, a Cristo en la Escritura se le llama el Hijo del Altísimo, el Santo Ser, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el Hijo del Bendito, el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios, el Soberano de los Reyes de la Tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entre muchos otros títulos que tiene. Aleluya. Y Cristo es presentado lleno de gracia y de verdad. ¿De qué nos habla el misterio de la piedad? Nos habla de Cristo lleno de gracia y de verdad, como lo dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. En el misterio de la iniquidad, el anticristo tiene muchos títulos que revelan su iniquidad, su maldad. Al anticristo en la Escritura se le conoce con muchos títulos también. Se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el impío, el malo, el desolador, el destructor, el abominador. Y el anticristo es presentado lleno de mentira y de toda iniquidad. Según Hechos capítulo 13, verso 10. Pablo dijo a un hombre: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjese cómo todos estos contrastes que va presentando la Escritura nos va dando claridad del perfil
del anticristo. Hay un tercer contraste. Cristo tuvo un profeta o precursor que fue Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3, habla de él y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjese bien, la misión del profeta que vino delante de Cristo fue preparar el camino al Señor. Juan el Bautista tuvo una misión muy linda, y fue hacer volver el corazón de los padres a los hijos y hacer volver el corazón de los hijos a los padres, para que creyeran en el Cristo que vendría tras él, en el Cristo, en el Mesías prometido a Israel. Por eso, según Juan capítulo 1, verso 29 y 30, lo que declaró Juan el Bautista cuando vio a Cristo es glorioso. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya, qué gloriosa revelación. Juan el Bautista, históricamente en edad, es mayor que Cristo. Nació 6 meses antes de Cristo y eran parientes. Pero Juan el Bautista está reconociendo que el que viene tras él es primero. O sea, está reconociendo su deidad. Cristo, en cuanto a la carne, es menor que Juan el Bautista, porque primero nació Juan. Pero Cristo, en cuanto a su deidad, es mayor que Juan el Bautista, porque es antes que Juan y antes que cualquier otro. Es el alfa y la omega, es el primero y el último, principio y fin de todas las cosas. Ahora, el anticristo tendrá un falso profeta. Mire qué remedón. Así como Cristo tuvo un profeta delante que anunció su camino, el anticristo tendrá un falso profeta. Y ese falso profeta estaba escrito en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18. Cuando usted allí en la Biblia lea acerca de la primera bestia, se refiere al anticristo. Pero cuando lea ahí en Apocalipsis acerca de la segunda bestia, esa segunda bestia es el falso profeta. Miren cómo dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia, que es el anticristo, sube del mar. La segunda bestia, que es el falso profeta, sube de la tierra. Miren que hay diferencia. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hacía grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre,
aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, aquí esta escritura habla del falso profeta, que es presentado como la segunda bestia que sube de la tierra. Es decir, que para ese entonces el falso profeta será un personaje muy conocido a nivel mundial, con mucha influencia, sobre todo religiosa, en todo el mundo. Y la función principal de ese falso profeta es prepararle el camino al anticristo. Tanto que el falso profeta va a persuadir a la gente para que le hagan una imagen al anticristo, y va a utilizar 4 métodos para engañar a la gente y promover la adoración del anticristo, que es la adoración al Satán. ¿Qué va a hacer el falso profeta? ¿Cómo lo describe este pasaje? Dice que se parece a un cordero. Oiga eso. Se parece a un cordero, pero habla como dragón. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Tiene una voz, una retórica, un parlamento para engañar, una influencia, una autoridad. Tiene una apariencia de cordero, pero habla como dragón. Hará grandes señales y prodigios, y hará que todos adoren al anticristo. Fíjese, los que se quieran oponer para ese tiempo, que será más que todo del pueblo de Israel, el remanente fiel que quiera ser salvo en la gran tribulación, no de los gentiles, sino de Israel. ¿Qué va a ocurrir con ellos? El anticristo, a través de este falso profeta, les va a imponer sanciones económicas contra quienes no reciban la marca del anticristo. Es decir, contra quienes no se acojan al sistema mundial de gobierno del anticristo. No van a poder comprar, no van a poder vender. Y ahora tenemos un ejemplo sencillo. Una mera prueba, un pequeño ejemplo. Estamos ahora en una época de cuarentena por el tema del COVID-19. Hay pico y cédula. Ciertos días atienden a las personas en determinados lugares del comercio. Si tienen finalización de esos números de cédula, si no la tienen, no lo atienden. En un banco, en un supermercado, en una oficina, si va ese día y no lleva su cédula que indica que tiene el permiso de ser atendido, no lo atienden. Esto es una pequeña muestra de lo que será el gobierno mundial del anticristo. Cuando vaya a la tienda la persona, a la carnicería, al hospital, a la cafetería, a la empresa, a la oficina, al banco, donde quiera hacer su diligencia, si no tiene el nombre, el número o la marca de la bestia, es decir, si no está registrado, si no está incluido en el sistema de gobierno mundial del anticristo, no puede comprar ni vender. En otras palabras, se tiene que morir de hambre, literalmente de hambre. Y lo más grave todavía, entonces, ¿qué impondrá ese falso profeta? El anticristo, a través del falso profeta, pena de muerte para los que no adoren al anticristo. O sea, adora sí o sí al anticristo. Entonces, el falso profeta es un ministro de publicidad. El falso profeta promueve la ideología del poder religioso del nuevo orden mundial implantado por el anticristo. Esa ideología es una parodia de la fe.
Es una propaganda pseudo religiosa que manifiesta lo diabólico que es el falso profeta, que se presenta ante el mundo como si fuera el verdadero profeta del verdadero Dios. La gente va a creer que están con el verdadero Dios en ese entonces. Van a creer que ese es el verdadero profeta. Estarán engañados totalmente. Qué triste es todo esto. Así que el ser humano solo tiene dos alternativas: o cree a la verdad o cree a la mentira. Hay un cuarto contraste entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y es que Cristo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer milagros gloriosos. Esto está descrito en Apocalipsis, en Mateo capítulo 3, verso 16 al 17, dice: y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese, en este pasaje nos revela que en el Jordán se está dando testimonio de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la manifestación de Dios en carne, ungido con el Espíritu Santo y con poder para desarrollar un ministerio glorioso. Hechos 10, 37 y 38 lo dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese bien, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para predicar, para enseñar el Evangelio, para hacer milagros gloriosos, para libertar a los oprimidos por el Satán, para sanar a los enfermos, para traer salvación a los perdidos. El anticristo será ungido con el espíritu del Satán para hacer señales y prodigios mentirosos. ¿Sí ven qué parodia es esta? Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿qué es el anticristo? Es un hombre que viene por obra del Satán, que tiene el espíritu del Satán, que tiene el poder del Satán para hacer grandes milagros mentirosos, grandes señales y prodigios engañosas, para engañar a la humanidad entera. Y sabe, la gente es fácil engañarla con falsos milagros. Por eso encontramos por ahí una cantidad de grupos religiosos que le calzan las muelas, que le hacen puentes en los pies, que le sacan los cálculos de la vesícula, del hígado, de los riñones. Y se habla de una cantidad de milagros que son falsos, que son mentirosos, que son con engaños. O sea, ya el anticristo ha estado preparando el terreno para cuando él se manifieste. Tenemos una cantidad de gente rezándole a imágenes de yeso, de madera, de metal, de barro, de papel,
donde la gente ha creído a través de los tiempos en esas imágenes y alegan y dicen y aseguran que les han hecho milagros, pero ya es un terreno fértil, un terreno preparado para cuando se manifieste el anticristo haciendo milagros. Que a la gente le gusta mucho eso de seguir milagros, de seguir señales, especialmente los judíos. Mire lo que Pablo dijo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Entonces habla de los judíos, los primeros que van a ser engañados por el anticristo serán los judíos. Claro, como ellos no creyeron en el Cristo verdadero, entonces tendrán que creer en el Cristo falso. Como ellos no creyeron en los milagros verdaderos de Jesús y fueron blasfemos, porque lo que decían era que Jesús echaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, que era que tenía un pacto con el Satán. Qué blasfemos, qué incrédulos, qué duros. Como no creyeron en los verdaderos milagros de Jesús, tendrán que creer en los falsos milagros del anticristo. Oh, qué triste es todo eso. Y entonces engañará también a los gentiles. Aquí los gentiles están llamados griegos. Grecia era la cuna de la filosofía, la cuna de la sabiduría humana, donde la gente solo se preocupaba por escuchar algo nuevo, en conocer algo nuevo. Pues el anticristo vendrá con una capacidad de palabra, con una capacidad de filosofía. Dirá, dice Daniel, que hablará grandes cosas. La gente se va a quedar boquiabierta, se va a quedar admirada de la retórica de ese personaje, y entonces van a creer en él. Judíos por señales y gentiles por la sabiduría que él supuestamente va a mostrar, pero todo es una componenda, es un engaño. Entonces, también el anticristo engañará a todos los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, los que no se arrepintieron de verdad, los que no se convirtieron de verdad, los que jugaron con el evangelio y nunca lo tomaron en serio. Estos son los que nunca creyeron en la verdad, los que nunca recibieron el amor de la verdad para ser salvos, que tenían una apariencia de piedad, una apariencia de cristianos, una apariencia de hijos de Dios, pero que en secreto estaban haciendo pecado, estaban cometiendo inmundicia. Por eso ante el Señor, a Él no lo podemos engañar. Al ser humano quizás se puede engañar, pero a Dios no se puede engañar. Gente que aparentó ser cristiana, gente que aparentaba que servían a Dios, que parecía que eran de Dios y no lo eran, que estaban podridos por dentro, estaban corrompidos por dentro. ¿Alguna vez usted ha ido a la legumbrería y ha comprado unos mangos? Y usted los ve buenos por fuera, usted los examina por fuera, se ven como rosaditos, como amarillitos, como todos buenos, y se los lleva para su casa pensando que ha hecho una gran compra. Y cuando los tiene en su casa, usted los abre, los parte, y resulta que por dentro están golpeados, están amallagados, están podridos y llenos de gusanos. Así hay algunos que se dicen ser cristianos. Cuando el Señor arrebate la iglesia, esos se quedarán.
Y algunos hasta se han hecho unas falsas ilusiones que no, que como yo sé que ya ese personaje viene y que entonces yo sé que le va a engañar el mundo, que entonces yo me voy a hacer mochar la cabeza y que ahí sí yo me puedo salvar si yo no lo adoro, si yo no creo en él. Falso. Usted no se haga ilusiones de nada. Se puede hacer mochar lo que quiera, se puede hacer cortar lo que le dé la gana y de igual manera se va a perder. ¿Por qué? Porque cuando Cristo arrebate la iglesia, arrebata su iglesia, se queda lo que no es su iglesia y lo que no es su iglesia se pierde. No hay oportunidad de salvación para el pueblo gentil durante la gran tribulación. No hay oportunidad de salvación. La oportunidad es ahora. Y si usted no aprovecha esta última oportunidad, se perderá para siempre. Por eso se le está predicando la palabra de Dios. Entonces, la gente al final no le interesará quién es el que hace los milagros. Porque como están engañados, estarán pensando que es el gran poder de Dios, pero no, es el poder del Satán. Todos aquellos que han vivido un falso cristianismo serán engañados por el anticristo para que se pierdan para siempre. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira por cuanto no creyeron a la verdad. El anticristo es un hombre a quien el Satán le dará todo su poder para que haga señales falsas, milagros mentirosos, engañe a la humanidad, domine el mundo entero y la gente adore al Satán metido en ese hombre de pecado. Un quinto contraste nos dice que Cristo Jesús fue herido, murió y resucitó y fue predicado en el mundo y creído en el mundo, o sea que creímos en él. Recuerdo que por allá visitando un campo en un municipio, cuando yo hablaba del misterio de la piedad y decía que Cristo fue creído en el mundo, una ancianita me preguntó, hermano, ¿cómo que creído en el mundo? O sea que Jesús era como muy orgulloso. No, creído en el mundo no quiere decir que Jesús fue orgulloso, no, antes él es manso y humilde de corazón. Le dije a ella, hermana, vea, creído en el mundo quiere decir que hay gente que ha creído en él. ¿Usted ha creído en él? Ah, sí, yo sí soy muy creyente de mi Cristo. Bueno, eso quiere decir creído en el mundo. Gloria al Señor. Juan capítulo 19, verso 34 al 35. Nos dice esto de Cristo herido, Cristo muerto en el Calvario. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que da testimonio, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. En Lucas 24, verso 5 y 6 dice que cuando las mujeres fueron al sepulcro buscando el cuerpo de Jesús, unos ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Cristo fue herido, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está vivo y permanece para siempre. Aleluya, gloria a su santo nombre. El anticristo remedará la muerte y la resurrección y será aclamado por todo el mundo. Dígalo bien, el anticristo va a ser una parodia de la muerte y de la resurrección. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 3 al 8, oiga lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ese es el remanente de Israel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que hasta Medellín va a dominar el anticristo. Usted no piense que se va a escapar. No, por aquí en Antioquia no va a venir. Por aquí al barrio Manrique no va a venir. Es un dominio mundial. Oiga esto. Y la adoraron todos los pueblos, los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, el mundo entero está preparado para recibir al anticristo. Ya está el terreno fértil, ya el escenario está dispuesto. Al mundo le es fácil seguir cualquier mensaje que diga que está con Dios, que imita a Cristo, pero que no es el original. Hoy el mundo está lleno de evangelios baratos. Hoy el mundo está lleno de falsos evangelios, donde se predica de todo menos la verdad. No se predica el arrepentimiento, no se predica la salvación, no se predica el arrebatamiento de la iglesia. Algunos no quieren predicar eso, no quieren saber nada del arrebatamiento de la iglesia, no predican la segunda venida de Cristo, no quieren saber nada de eso. Y entonces ha caído tan bajo todo este tema del sistema religioso mundial que ya está hace rato la Biblia para los gays. Ya hay iglesia de gays, iglesia de homosexuales. Y hay pastores también homosexuales para los homosexuales. Y se han inventado unas blasfemias y unas porquerías que dicen de Cristo y de los apóstoles. Pero todo eso es el espíritu del anticristo obrando. Todo eso es el misterio de la iniquidad que ya está en acción, preparando el terreno. ¿Quiénes son los que van a recibir al anticristo? Los primeros que van a salir a recibirlo. Todo el lobby gay, todo el movimiento feminista, todo lo que tenga que ver con dictaduras, todo eso lo van a aclamar, lo van a recibir, lo van a aplaudir, van a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quién? Lo van a aclamar, lo van a recibir. Todos esos personajes, porque el gobierno del anticristo es una dictadura mundial. Eso es el gobierno del anticristo. Entonces les será muy fácil creer en él, porque el mundo ha estado engañado y seguirá siendo engañado. Gracias al Señor Jesús que la iglesia de Cristo nos vamos antes que todo esto ocurra. Por eso nos hemos arrepentido del pecado. Por eso nos hemos apartado de la maldad. Nos hemos consagrado al Señor. Nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos crucificando la carne con nuestras pasiones y deseos. Estamos renunciando a la maldad. Estamos perseverando en Cristo. Nos hemos convertido a Él. Nos hemos bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados, para salvación de nuestra alma. Hemos recibido el Espíritu Santo de Cristo. Estamos viviendo en obediencia. Nos hemos apartado del pecado, porque este es el verdadero evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Hay un sexto contraste en el misterio de la piedad y de la iniquidad, que dice: Cristo es adorado porque es el verdadero Dios. Hebreos capítulo 1 verso 6 lo dice. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo y dice: adórenle todos los ángeles de Dios.
A Cristo manifestado en carne lo adoraron los ángeles, porque Cristo es el único Dios, creador de las huestes celestiales, angelicales, que le sirven, que le adoran a Él. En Mateo capítulo 2, verso 1 y 2 y verso 11, encontramos algo muy lindo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Qué hermoso eso. Y venimos a adorarle. Hoy estamos transmitiendo esta palabra de Dios en vivo, estas alabanzas, estas oraciones, porque hemos venido para adorarle. Y usted, mi hermano, mi hermana que está conectado y está viendo esta transmisión, porque ha venido para adorarle, se ha congregado para adorarle. El Señor nos ha creado para adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Abrieron sus tesoros, lo adoraron. A Cristo manifestado en carne lo adoraron los magos o sabios de Oriente. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, porque solo Cristo es digno de la suprema adoración. En Mateo capítulo 14, verso 31 al 34, nos dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. A Cristo lo adoraron sus discípulos cuando vieron que Él calmó el mar, calmó el viento, anduvo sobre las olas del mar, sobre las aguas del mar. Lo adoraron declarando que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, o sea, el Dios manifestado en carne. Qué hermoso esto. Cristo adorado por los ángeles, Cristo adorado por los sabios del oriente, Cristo adorado por sus discípulos cuando estuvo manifestado en carne. El anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Fíjese cómo dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo lo que el Satán ha buscado desde el principio ha sido adoración. En el cielo, el Satán quería que los ángeles lo adoraran, por eso fue destronado. En la tierra, lo que el Satán ha buscado es que los seres humanos lo adoren en todas las culturas, a través de todo el sistema religioso mundial. En las culturas de los cananeos, en la cultura de los egipcios, en la cultura de los egipcios, de los asirios, en la cultura de los babilonios, de los medopersas, de los griegos, de los romanos, y en cualquier cultura, siempre el Satán ha sido adorado por el sistema religioso. En eso consiste el misterio de la iniquidad, buscando adoración del Satán. Ahora exclusivamente en ese hombre que se llama el anticristo, el hombre malo, el impío, la bestia, el hijo de perdición.
el misterio de la iniquidad es el último intento del Satán por ser adorado en el anticristo. Y para ello engañará al mundo entero, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. De eso es que habló el profeta Daniel y también Cristo cuando hablaron de la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Qué es la abominación desoladora en el lugar santo? Es el anticristo sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios para que lo adoren como si fuera Dios. Esa es la abominación desoladora. Como en el misterio de la iniquidad se hace una vil parodia de la obra de Cristo, porque el único digno de adoración es Cristo Jesús. Y el contraste número 7 nos dice que Cristo Jesús es el verdadero vencedor. Juan capítulo 16, 33 registra las palabras de Cristo. Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18 nos dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, gloria al Señor. Cristo Jesús es presentado en las Escrituras como el gran vencedor del mundo, del pecado, de las enfermedades, del Satán, de los demonios, del sepulcro, de la muerte y del Hades. No hay enemigo que Cristo no haya podido vencer. Cristo es el campeón del Calvario. Cristo siempre ha salido invicto. Oh, qué bueno es estar del lado vencedor, del lado ganador. Qué bueno es estar del lado de Cristo. Ya sabemos quién es el verdadero vencedor: Cristo Jesús. Pero el anticristo se presentará como vencedor, pero será vencido. O sea que ya sabemos quién es el que va a perder. Siempre ha sido un perdedor. En Apocalipsis capítulo 13, versos 3 y 4, mire lo que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjense cómo lo aclaman, como si fuera un vencedor, como si fuera un grande. Así lo van a aclamar. Apocalipsis 6, verso 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes. Oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba, que tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bendito el Señor. Fíjense bien. Es que el misterio de la iniquidad es toda una parodia mentirosa a la obra de Cristo. Fíjense bien.
Así como Cristo Jesús tuvo 3 años y medio aproximadamente de ministerio, de enseñanza, de milagros, de prodigios gloriosos, el anticristo durante 3 años y medio estará presentando sus políticas de gobierno, de falsa paz, conquistando el mundo entero, con milagros mentirosos. La gente pensará que el anticristo no tiene rival, que no hay nadie como él, que no hay quien pueda pelear contra él, que no hay quien se le pueda enfrentar. Pero la verdad es que el anticristo tendrá un trágico final. Apocalipsis 17, versos 12 y 14. Escuche esto. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos tienen un mismo propósito: entregar su poder y autoridad a la bestia para que domine el mundo entero y para que se alíen. Verso 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria al Señor. El que nunca ha tenido de verdad rival y nunca tendrá rival es el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo de poder, el Cristo vencedor, el Cristo invicto. Aleluya. Me encanta como dice esta escritura: y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Si usted de verdad está con Cristo y de verdad está en Cristo, usted es un llamado, es un elegido y es un fiel. Aleluya. Somos llamados porque Cristo nos llamó. Somos elegidos porque Cristo nos ha elegido en su soberana voluntad. Y somos fieles porque hemos renunciado a la maldad, al pecado, y vivimos en santidad agradando a Cristo. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál será el fin del misterio de la iniquidad? ¿En qué termina el misterio de la iniquidad? ¿Cómo acaba? ¿Qué va a pasar con ese personaje llamado el anticristo, la bestia, que va a vencer al mundo con su engaño y lo va a dominar y lo van a adorar? ¿Cómo va a terminar? Apocalipsis 19 nos dice cómo va a terminar. Verso 11 al 21. Mire esto. Quiero que abra su Biblia ya en su casa en este pasaje que vamos a ver. Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así termina el misterio de la iniquidad. Así termina el anticristo. Escuche esto. Estos días me hicieron una pregunta. Tenemos una sección los días miércoles a las 7 de la noche que se llama La Biblia Responde. Y me hicieron una pregunta. Hermano, ¿qué significa Mateo 24:28? Que dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La verdad me quedé bien inquieto con esa pregunta. Y comencé a mirar qué significa. Y resulta que mirando bien, Mateo 24, verso 27, que es el contexto anterior a la declaración de Cristo Jesús, allí se hace referencia a la presencia de Cristo en los cielos, descendiendo con gran poder y gloria en su segunda venida a la tierra, para pelear en la batalla de Armagedón, en la batalla del Dios Todopoderoso contra la bestia, o sea el anticristo, contra los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, Mateo 24, verso 27 está describiendo el momento en que Cristo desciende para pelear en la batalla de Armagedón. Y en esa batalla será tanta la carne de hombres muertos, en esa batalla, en ese juicio contra el anticristo, que no alcanzarán a enterrarlos ni en 7 meses. Entonces habrá tanta carne para comer que las aves del cielo, todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo, vendrán y se congregarán para comer carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces ahí se cumplirá la palabra de Cristo que dijo, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora lo entiende mi hermano, ahora lo entiendo yo también. Se juntarán las águilas para comer, se juntarán los buitres para comer, se juntarán los cuervos para comer, se juntarán todas las aves de rapiña del cielo para comer a todos los aliados del anticristo. El anticristo y el falso profeta apresados y lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Así se mostrará una vez más que el verdadero es Cristo Jesús. El campeón es Cristo Jesús. El gran vencedor es Cristo Jesús. Oh, amados hermanos, perseveremos en Cristo. Ya falta poco para que nos vamos de esta tierra, de este mundo. Falta poco para el arrebatamiento de la iglesia. Perseveremos en santidad, en paz. Perseveremos en obediencia al Señor. Cristo viene pronto. Ese es nuestro anhelo ardiente. Irnos con el Cristo de la gloria a estar para siempre con Él. Aleluya. Vamos a orar al Señor.
Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, cómo nos edifica, cómo nos alimenta, cómo nos fortalece, cómo nos da ánimo la palabra del Señor. Invoquemos el nombre glorioso de Jesús. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos todas estas cosas tan lindas. Gracias por edificarnos, por darnos esperanza de salvación y de vida eterna. Señor Jesús, te estamos esperando a ti. Estamos anhelando ese pronto arrebatamiento de tu iglesia. Santifícanos más, purifícanos más. Lávanos con tu sangre preciosa. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad que tiene fundamentos en Dios, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh Señor, guarda tu iglesia aquí en Versalles, en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en cada lugar del mundo donde se invoca y se adora tu nombre. Ten misericordia de los últimos que vas a salvar, que pronto acudan al arrepentimiento y se bauticen en tu nombre, mi Cristo Jesús, para que sean salvos y así estén listos para irnos contigo cuando arrebates tu iglesia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Amén. Vamos a despedir con una alabanza para la gloria del Señor. Cantemos un cántico de adoración a este Cristo bendito que vive y permanece para siempre. Amados hermanos de Versalles, Medellín, los amamos de corazón. Estamos orando por ustedes. Ánimo, hermanos, que pronto viene Cristo para irnos con